Está la representación nacional, ya se encuentra también el presidente del Congreso, Víctor Islas Rojas, y en breves momentos se dará inicio a la sesión del Pleno del día de hoy. La agenda es recargada y como manifestaste, se encuentran en agenda 31 proyectos de ley, 3 insistencias, un allanamiento, 4 proyectos pendientes de segunda votación, así como 6 pedidos de reconsideración, una moción de orden del día para conformar una comisión investigadora y un informe final de la Comisión de Fiscalización. Cabe señalar que de los 6 pedidos de reconsideración, 3 de ellos se refieren a la votación de los informes de la Comisión de Ética que determinaron la suspensión por 120 días de los congresistas Emiliano Apaza, Alejandro Llovera y Federico Pariona. Asimismo, un cuarto que corresponde a la congresista Marta Chávez respecto a la votación realizada en una sesión especial del Pleno el 17 de septiembre, en la que se rechazó el informe final de la Comisión de Ética que solicitaba una suspensión de 120 días para el congresista Wilder Ruiz. Cabe señalar que la representación nacional está llegando y está marcando su asistencia. En la agenda de hoy, la moción de orden del día es de origen multipartidario y está solicitando la conformación de una comisión investigadora encargada de investigar las presuntas irregularidades cometidas durante la gestión del Comité de Servicios Integrados Turísticos Culturales Cusco, la que debería presentar su informe final en un plazo no mayor de 60 días calendario contados a partir de su instalación. El informe final de la Comisión de Fiscalización, que figura en la agenda, se relaciona a las presuntas irregularidades cometidas en E-Salud en el periodo 2006 hasta el día miércoles 14 de septiembre de 2011 y la real situación financiera en dicha institución. Son las 5:17 de la tarde. Se continúa tomando lista a los parlamentarios para en breve dar inicio a la sesión del Pleno del día de hoy. Cabe señalar que los otros 2 pedidos de reconsideración se relacionan, uno de ellos son del congresista Reategui Flores y Aguinaga Recuenco respecto de la votación realizada en la sesión del Pleno del 20 de septiembre de 2012, en la que se aprobó el proyecto de ley 1020, por lo que se modifica el artículo 9 del decreto legislativo 1049, decreto legislativo del notariado sobre plazas notariales en el territorio de la República. El pedido fue presentado el 20 de septiembre de 2012. El otro pedido de reconsideración es del congresista Benítez Rivas y se relaciona a la votación en la sesión del Pleno del 20 de septiembre en la que se aprobó el texto sustitutorio de la moción de orden del día 2549 por el que se otorga facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría con el fin de investigar las presuntas irregularidades cometidas en los gobiernos regionales de Ancash y Cajamarca. El pedido fue presentado el 21 de septiembre de 2012. Dentro de los proyectos de ley a debatirse el día de hoy se encuentra el proyecto de la Comisión de Justicia que propone modificar el decreto de ley 25475 por el que se establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio con la finalidad de sancionar el delito de financiamiento del terrorismo. El proyecto es de la bancada fujimorista y fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia con una fórmula sustitutoria. Otro proyecto de la Comisión de Justicia que figura también en la agenda es el proyecto de ley 582 que propone modificar diversos artículos del Código Civil. Esta iniciativa es del grupo parlamentario Alianza por el Gran Cambio y también fue aprobado por unanimidad con una fórmula sustitutoria.
En la agenda del Pleno del día de hoy también figura un proyecto de ley de la Comisión de Descentralización y de la Comisión de Trabajo. El proyecto propone crear la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y modificar la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. La iniciativa es del Poder Ejecutivo y llegó al Parlamento con carácter de urgente. En la Comisión de Descentralización, este proyecto fue aprobado por mayoría con una fórmula sustitutoria, de igual forma en la Comisión de Trabajo. Según el artículo 106 de la Constitución Política y el inciso B del artículo 81 del Reglamento del Congreso, su aprobación requiere del voto favorable de por lo menos la mitad más uno del número legal de congresistas, porque se trata de una modificación de una ley orgánica. Cabe señalar también que según el reglamento del Congreso, el artículo 58B, los pedidos de reconsideración a votaciones que están solicitando los parlamentarios se presentan por escrito luego de las votaciones y su aprobación requiere el voto de más de la mitad del número legal de congresistas. En este caso se requieren 66 votos. Según el presidente del Congreso, Víctor Isla, el pedido de reconsideración es un derecho de los legisladores. Debemos señalar también que en la agenda de hoy figura un proyecto de ley de la Comisión de Vivienda que ha sido dictaminado por unanimidad con una fórmula sustitutoria. Propone modificar la Ley 29588, ley que complementa las facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. La iniciativa es del grupo parlamentario Alianza por el Gran Cambio. A estas horas de la tarde, son las 5:22, el Pleno está casi lleno, el hemiciclo va quedando copadas las sillas con todos los parlamentarios que se están haciendo presentes para iniciar la sesión del día de hoy, en la que, como se les comentó, veamos el desarrollo de la sesión. La Presidencia expresa el saludo de la representación nacional a la delegación del Club Libertad de Trujillo, presidido por el señor Fernando Burmester Landauro, así como a los campeones nacionales y mundiales de diversas categorías de marinera que se encuentran en la Galería Diplomática. Han registrado su asistencia 74 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 59 señores congresistas. Con el quórum reglamentario se abre la sesión. Señores congresistas, es menester precisar que de conformidad con el acuerdo adoptado en la Junta de Portavoces, el tiempo de intervenciones de la sesión para expresar puntos de vista en aspectos de interés para el Pleno lo distribuiremos a la razón de 10 minutos por cada grupo parlamentario, de ser el caso. De ser el caso, los señores voceros de los grupos parlamentarios se servirán a alcanzar a la mesa la relación de los congresistas que harán uso de la palabra y el tiempo que corresponderá a cada orador. Primer proyecto. De la Comisión de Justicia, proyecto de ley 783, se propone modificar el decreto ley 25.475, por el que se establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, con la finalidad de sancionar el delito de financiamiento del terrorismo.
se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Justicia del periodo anual de sesiones 2011-2012, recaído en el proyecto de ley 783, que propone modificar el decreto ley 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, con la finalidad de sancionar el delito de financiamiento del terrorismo. Tiene la palabra la congresista Pérez Tello de Rodríguez, presidenta de la Comisión de Justicia, hasta por 10 minutos. Muy buenas tardes a todos y todas. El proyecto que vamos a pasar a sustentar es el proyecto 783-2011, con un texto sustitutorio que se refiere al delito de financiamiento del terrorismo. El mismo tiene el objeto de sancionar a toda persona que se valga de toda fuente de financiamiento lícita o ilícita, nacional o internacional, con el objeto de eliminar toda fuente de financiamiento del terrorismo. La finalidad del proyecto es garantizar la seguridad ciudadana y el orden público a través de la lucha frontal contra el terrorismo. Y lo que se pretende sancionar es no solamente a los ejecutores materiales, sino a todos aquellos que presten colaboración financiera. Es importante resaltar que la colaboración financiera ya se encontraba regulada en el artículo 4 de la ley que se pretende modificar, del decreto ley 25475. Sin embargo, ha habido una interpretación equivocada de parte de los operadores de justicia en el sentido de restringirla a la comisión de un hecho terrorista y no a su colaboración. Presidente. Bien, congresista. ¿Usted pide silencio o lo pido yo, presidente? Continúe, congresista. Con el debido respeto. Si bien es cierto el proyecto se ha aprobado por unanimidad, es menester señalar que el autor del mismo tiene algunas preocupaciones que paso a explicar. Ha habido un informe del proyecto del Ministerio de Justicia en el sentido de que es importante aclarar cuáles son los verbos rectores en el tema del financiamiento. Por ello, se ha contemplado que los verbos rectores son proveer, aportar y recolectar, y que la actuación debe de ser voluntaria, es decir, el que voluntariamente provea, aporte o recolecte fondos, recursos financieros o económicos, servicios financieros o servicios conexos, con la finalidad de la comisión de cualquier delito de terrorismo incorporado en el decreto ley 25475, será reprimido con una pena privativa de la libertad entre 20 y 25 años. Es importante recalcar acá dos hechos. El primero, que el congresista Salazar, autor del proyecto, señala que esto debiera ser un tipo autónomo, recogido como tal en el artículo 7 del decreto ley mencionado. Sin embargo, en ese decreto ley estaba incorporado el tipo penal de apología del terrorismo, y este fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Entonces, si nosotros incorporáramos este tipo de financiamiento en el artículo 7, se generarían confusiones en el administrador de justicia. Por ello es que insistimos en que se incorpore en el artículo 4, pero se aclare en una interpretación en un artículo 2 que este sería entendido como un delito autónomo. Es importante hacer precisión de algunos hechos, y es que este tipo penal responde a una obligación internacional asumida por el Perú en tratados relativos al financiamiento del terrorismo, que tienen por objetivo combatir el mismo, entre otros la Convención Americana para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y voy a leerlas textualmente. Son dos convenciones internacionales en las cuales se ha recogido la necesidad de que el Perú pueda de alguna manera en su legislación nacional establecer un tipo penal claro. Una de ellas es la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, que no ha sido implementado en el derecho nacional, o se ha implementado pero de manera equivocada por los operadores de justicia. Y la otra es la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que tiene por objeto prevenir, sancionar y eliminar el mismo. Por esta razón, esta comisión ha hecho suyos los planteamientos del congresista Octavio Salazar, autor del proyecto, y ha recogido un texto sustitutorio al que les ha sido repartido, en el sentido de adoptar como un tipo penal autónomo el financiamiento, sumados los verbos rectores a los que se han hecho referencia, y adicionar
un criterio de interpretación que señalaría lo siguiente: el delito de financiamiento de terrorismo es un delito autónomo que para su consumación no requiere que los delitos previstos en el Decreto Ley 25475, los actos terroristas definidos en tratados de los cuales el Perú es parte o los fines de un grupo terrorista se perpetren con ocasión del comportamiento típico del delito de financiamiento de terrorismo. Con esto se estaría superando el problema real en la aplicación del tipo penal en los operadores de justicia. Es importante señalar también al respecto que se ha señalado la omisión por parte de los operadores de justicia por falta de claridad en la redacción, y es por ello que, aunque el tipo penal es claro y podría considerarse un adelanto de punibilidad, la situación nacional que enfrenta el país y el terrorismo hace necesario esta mayor precisión y que se abunde en la descripción del tipo penal y de la norma. Otra cosa que es importante señalar al respecto es que el congresista Salazar, autor del proyecto, manifiesta su preocupación porque no se haya tratado, como he señalado, como un tipo autónomo, y la única manera de superar eso no es tratándolo en un artículo separado, sino haciendo la precisión en un artículo, en un segundo artículo de la norma que se pretende modificar. Finalmente, es importante incorporar no restringir al tipo penal incorporado en la ley. ¿Por qué? Porque el tipo penal original que nosotros incluíamos hacía referencia expresa al decreto ley que he mencionado, y lamentablemente este decreto ley 25475 es restrictivo y la forma de terrorismo se materializa con diferentes formas de conducta que no estarían tipificadas en este decreto ley. Por eso es que la referencia bien acotada de parte del congresista Salazar, que debiéramos de ir de manera que incorporar también lo reconocido en tratados vinculados, nos parece que podría adelantarse a conductas terroristas que no han sido previstas en el decreto ley y evitar así que por un vacío legal no se sancionen este tipo de conductas. Por eso es que se habría incorporado que con la finalidad de cometer cualquiera de los delitos previstos en el decreto ley o cualquiera de los actos terroristas definidos en tratados de los cuales el Perú es parte o la realización de los fines de un grupo terrorista. Presidente, con eso he terminado. No sé si el congresista Salazar quiere hacer alguna precisión, en todo caso para corregir el texto sustitutorio, repartirlo y proceder a su votación. Bien, concluida la sustentación, se da inicio al debate. Como el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para exponga su posición en aplicación del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Como el congresista Salazar es autor del proyecto, ha pedido el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Me dispensa, quiero yo saludar a las campeonas de marinera de Trujillo, por quienes siempre resaltan y enaltecen a la mujer peruana mediante el baile de la marinera, que es parte de nuestro quehacer, es parte de toda y cada uno de nosotros los que llevamos en el alma al país y sobre todo a la marinera, señor presidente. Un saludo cordial. Muchas gracias, presidente. Presidente, esta ley, este proyecto de ley de financiamiento del terrorismo es de suma importancia. En el mundo hoy en día existe ya la definición de financiamiento del terrorismo por el GAFI o el GAFISUD. Define al delito de financiamiento del terrorismo como los países que manifiesta que deben tipificar el financiamiento del terrorismo en base al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, y deben tipificar no solo el financiamiento de los actos terroristas, sino también el financiamiento de la organización terroristas y terroristas individuales, aún en ausencia de un vínculo con acto o actos terroristas específicos. Los países deben asegurar que tales delitos sean designados como delitos determinantes de lavado de activos. Presidente, nosotros hemos estado desfasados en el tema de la legislación, por ello que estamos dando cumplimiento
a tema importante que es el Gafi, que es la organización que agrupa a 36 países del orbe que le han declarado la guerra al terrorismo y al financiamiento del terrorismo a través del lavado de activos. Esta va a ser una norma importante, presidente, va a ser una norma que va... Dele tiempo, por favor. Gracias, presidente. Va a permitir que los operadores de justicia tengan una herramienta importante para perseguir de oficio este delito. Este delito no puede ir dentro de la legislación como algo complementario. Tiene que ser un delito autónomo. Por eso que, presidente, como muy bien lo ha explicado la señora presidenta de la Comisión de Justicia, necesariamente tiene que solicitarse, presidente, la incorporación de este artículo importante para que podamos nosotros, presidente, tener los aspectos necesarios para poder lograr que nuestras organizaciones, la Policía Nacional, la Fiscalía, el Poder Judicial, puedan perseguir de oficio a estas bandas de criminales que están haciendo su dinero en base al terrorismo, en base al narcotráfico y a otras fuentes de financiamiento. Presidente, es importante que cuando hablamos nosotros de este grupo de acción financiera internacional de cual el Perú forma parte, es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el lavado de activos. Entonces, presidente, requerimos pues nosotros de toda una acción que nos permita avanzar en las tareas de perseguir a esta criminalidad que a través de lavado de activos ingresan fuentes de financiamiento para que el terrorismo pueda avanzar. Tenemos el caso del Movadef, tenemos el caso del CONARE, presidente, que están utilizando el lavado de activos que viene del narcotráfico y que a través de estas fuentes de financiamiento ellos tienen pues para organizar una serie de acciones tendientes a desestabilizar al país. Este es un tema, presidente, que nosotros no podemos quedarnos a la espera de que estas personas y estos grupos criminales sigan avanzando. Por el contrario, tenemos que salirles al frente rápidamente con la finalidad de poder avanzar, de poder seguir cortándole las alas al... Dele tiempo para que concluya, por favor. Pásame. Entonces, presidente, la importancia de que podamos nosotros definir el terrorismo a estos actos terroristas, a estos actos criminales que, por ejemplo, tengan la finalidad de utilizar o a sabiendas de que serán utilizados o fueran utilizados en todo o en parte para financiar, promover o facilitar la realización de toda clase de actos terroristas o para financiar actividades o personas u organizaciones terroristas dedicadas a la práctica del terrorismo dentro o fuera del territorio nacional. Esto es importante, presidente, que tengamos nosotros en cuenta que también que para efecto del presente artículo se consideran actos terroristas o actos de terrorismo aquellos previstos en el presente decreto ley del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de 1999 y otros tratados internacionales sobre el cual el Perú ha suscrito la materia. El financiamiento del terrorismo, como ya lo he manifestado, señor presidente, es un delito autónomo, por lo que para su investigación, procesamiento y sanción no es necesario que las actividades de las personas u organizaciones terroristas hacia quienes fue dirigida su comisión se hayan efectivamente realizado o beneficiado.
Presidente, esto es muy importante, estamos cubriendo un espacio que estaba faltando de nuestra legislación, presidente, y yo les agradezco, presidente, que tengamos en su debido momento, presidente, tener que aprobar esta norma para que las autoridades, la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial puedan actuar de llano y cortarle las alas a estos criminales. Gracias, señor presidente. Muy bien, congresista. Si algún otro parlamentario quiere hacer uso de la palabra en este momento, congresista Chejade. Presidente, felicitar al autor del proyecto, a Octavio Salazar, por esta norma que ha sido aprobada por unanimidad en la Comisión de Justicia. Es cierto que Sendero Luminoso está en una etapa de reclutamiento, enseñando el famoso pensamiento de Gonzalo, reorganizando sus cuadros, formando jóvenes, copando comités vecinales, universidades públicas, frentes de defensa, una estrategia evidentemente a largo plazo. Y es evidente que el Estado peruano, en este caso el Congreso de la República, no puede quedar en una actitud incólume, impertérrita ante este despropósito. Y este proyecto de ley busca entonces incorporar como delitos autónomos en nuestra legislación los tipos penales, primero, recolección de fondos, y segundo, financiamiento al terrorismo. En este caso es importante señalar que el sujeto activo puede ser cualquier persona que dolosamente provea o recolecte fondos. Es decir, el verbo rector en este injusto penal es proveer fondos del financiamiento, pero también recolectar fondos para cometer actos de terrorismo, para financiar a una organización terrorista. La fuente de financiamiento finalmente puede ser lícita o puede ser también ilícita esta fuente de financiamiento. Esto es irrelevante. No es exigible entonces para su consumación que los fondos se hayan utilizado efectivamente para determinadas causas. Por ello, presidente, consideramos que esto significa un delito doloso, pues el agente a sabiendas debe saber, repito, que estos fondos constituyen fuentes de financiamiento para una organización terrorista. El beneficio entonces de este proyecto de ley, a diferencia de lo que ya está normado, es que lo regula como un delito, repito, absolutamente autónomo, sancionando al autor, y esto es importante decirlo, y no solo como un acto de colaboración. Sanciona, repito, al autor y no solo un acto de colaboración como ya anteriormente estaba normado. Asimismo, significa una respuesta, en este caso del Estado peruano, ante el financiamiento que recibe el terrorismo, en especial Sendero Luminoso, no solo del narcotráfico, repito, no solo del narcotráfico, sino también de otras fuentes que pueden ser nacionales e internacionales. Y es por eso, presidente, que se ha avalado, se ha suscrito y se ha aprobado este proyecto de ley bien elaborado por el congresista Octavio Salazar, y es la respuesta también de la bancada nacionalista a apoyar los proyectos que traten de erradicar todo tipo de financiamiento del terrorismo y todo acto de subversión. Muchas gracias, presidente. Se ofrece la palabra a cualquier congresista. No habiendo pedido el uso de la palabra ningún otro congresista, finalmente tiene la palabra la congresista Pérez Tello de Rodríguez, presidenta de la Comisión de Justicia. Gracias, presidente. Presidente, el texto final, incorporando los comentarios que ha tenido bien desarrollar el congresista Octavio Salazar y que hemos conversado en las últimas semanas, estaría compuesto por 3 artículos. En el primero de ellos se incorporaría el artículo 4A, el decreto ley 25475, con la forma que he señalado, es decir, con
La actuación tendría que ser el que, por cualquier medio, directa o indirectamente, al interior o fuera del territorio nacional, voluntariamente, y acá está la acción dolosa, haga cualquiera de estas 4 acciones: provea, aporte o recolecte fondos, recursos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos. A esto se añadiría que habría que tener una finalidad, que es la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el decreto ley, añadiendo la sugerencia del congresista autor del proyecto de incorporar adicionalmente cualquier acto terrorista definido en tratados, de los cuales el Perú sea parte, o la realización de los fines de un grupo terrorista, de manera que no nos circunscribamos a la conducta típica del terrorismo, sino que entendamos que ellos evolucionan y van tratando de salir del tipo descrito que los tratados generalmente han anticipado mejor que la legislación nacional. Por eso es que esto se incorpora en el texto sustitutorio. La sanción penal es no menos de 20 ni mayor de 25 años. Me pide una interrupción el congresista Martín Belaúnde. Tiene la palabra el congresista Martín Belaúnde. Presidente, sobre esta remisión que se hace en la tipificación del delito, yo tendría sinceramente alguna objeción. Y la objeción, tengo 2 objeciones. Una de ellas sería esa. Eso es lo que se llama las leyes penales en blanco o remitidas a otras leyes, lo cual en cierta forma vulnera un poco el principio de tipificación de ley estricta, porque hay que estar yendo a otro documento, a otro instrumento jurídico que es sobre de los que el Perú indiscutiblemente es parte, pero que considera una actividad de terrorismo, pero que propiamente no tipifica un delito, porque los delitos no se tipifican por tratado internacional, salvo situaciones excepcionales como el Estatuto de Roma. Eso sería uno, que es una interrogante, es una observación, es una interrogante. Y la otra es, me parece que a este delito, que incluso incluye actividades fuera del Perú, lo cual puede ser posible en la medida que la actividad de terrorismo se comete en el Perú, pero que conlleva algunas dificultades técnicas en cuanto a la persecución y represión del delito, evidentemente de investigación y sanción, porque habría que aprehender a la persona fuera del Perú, y eso no es fácil, porque habría que extraditarlo, y extraditarlo por un delito cometido fuera del Perú. Eso, para quien ha vivido procesos de extradición, como quien tuve yo la oportunidad de vivir procesos de extradición en Argentina, algunos de ellos muy importantes para el Perú, yo creo que eso es algo difícil. Mi experiencia práctica con la extradición me dice que eso es algo difícil, y creo yo que debería ser contemplado. Y el otro tema en el que yo tengo alguna pregunta es por qué se lleva la pena a 35 años, por lo menos en el caso del financiamiento del terrorismo. El financiamiento del terrorismo yo creo que debe ser sancionado, pero 35 años es la pena máxima que hay en el Perú. Para que termine. Creo que un delito de financiamiento, por muy grave que sea el financiamiento, o por muy grave que sea el delito que se cometa a su vez como consecuencia del financiamiento, no merece la pena máxima, porque el financiamiento de un delito es, en realidad, para mí, desde mi modesto concepto, un acto preparatorio de otro delito mayor. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Perestello. Cita una intervención del congresista Bengolea, presidente. Tiene la palabra el congresista Bengolea. Gracias, presidente. Para simplemente hacer frente a las objeciones que acaba de poner el congresista Belaúnde, las cuales respeto mucho, pero no comparto. Lo primero es que él hace referencia a que la posibilidad de una ley penal en blanco estaría yendo en contra de la tipicidad. Dijo primero, debe haber sido un error eso, pero luego dijo en contra del principio de legalidad, en el extremo de la ley estricta. Permítame discrepar, sería en el extremo de la ley certa más bien. Pero más allá de eso,
Lo que sí quiero decir es que la posibilidad de una ley penal en blanco, y lo saben todos los penalistas, está abierta, existe. Y es precisamente para que, remitidos a otra norma, podamos encontrar la tipificación en su conjunto, porque hay algunas circunstancias en las cuales el legislador no puede entrar en detalle. Lo que exige el principio de legalidad en este extremo que usted señala, congresista, a través de la presidencia, es que hayan dos precisiones claramente establecidas en la norma. Primero, que el núcleo de lo prohibido esté claramente establecido. En este caso la norma lo prohíbe claramente. Financiar, ese es el núcleo de lo prohibido. Y segundo, que la pena esté claramente establecida. También está claramente establecida. Usted ha discrepado de la cantidad de pena que acá se está previendo, pero de manera tal que se cumple plenamente con el principio de legalidad. Lo que se remite son circunstancias adicionales para completar el tipo, que es una estrategia absolutamente válida y aceptada en doctrina internacional. Ahora, lo segundo es que, discúlpeme usted, pero que sea difícil perseguir un delito no quiere decir que no se deba ser tipificado. O sea, ese no me parece un argumento para no legislar. Oiga, qué difícil es perseguir este delito, mejor no hagamos la ley. No, al contrario, hagamos la ley. Es tarea de quien corresponde, en este caso el Ministerio Público o de la Policía, la persecución, pero la ley tenemos que darla de todas maneras. Y con respecto a la última, a lo último, que sí se puede discrepar si es muy grande o no es muy grande la pena, efectivamente. Ahora, es un acto perverso al cual se le está previendo los 35 años como tope, porque hay 20 me parece como mínimo, pero es el acto perverso de no solamente financiar, sino además ofrecer recompensa si es que termina dándose el acto terrorista. Ese es un acto perverso. O que quien financie sea un funcionario público o un servidor del Estado. Entonces estamos frente a situaciones realmente graves para la nación. Creo que se puede discutir si es que 35 es mucho, debe ser algo menos, pero me parece que sí son actos particularmente perversos. Y en el tema de fondo, que ya se ha planteado, creo que ya lo planteó el congresista Salazar de alguna manera, y también el congresista Chejade, efectivamente, en teoría pura, en el desarrollo de los tipos penales, esto sería un acto preparatorio. Si usted dice, yo creo que no, sería más bien una instigación. ¿No es cierto? El que financia está instigando a que se realice un delito, no lo está preparando, lo está instigando. Pero ocurre que hay determinadas circunstancias en las cuales por política criminal, y ya lo ha hecho este Congreso, algunas circunstancias que puedan considerarse actos preparatorios, recordará usted la ley del marcaje, o en esta, que yo considero que es más bien una instigación, lo que se hace es considerarla en sí misma un tipo autónomo, porque necesitamos, repito, por concepto de política criminal, combatir directamente ese hecho porque le está haciendo daño a la nación. De manera, Presidente, que esos serían mis comentarios al respecto, agradeciendo la interrupción concedida por la Presidenta de la Comisión de Justicia. Continúe la congresista Pérez Tello. Presidente, muchas gracias. Le he alcanzado un texto sustitutorio que, como señalaba, incorpora los comentarios sugeridos en las últimas reuniones y hoy con mayor precisión en el Pleno por el congresista proponente del proyecto. Sin embargo, es menester mencionar algunos de los temas señalados por el congresista que también es conveniente que se aclare. En primer término, el texto sustitutorio plantearía 3 artículos. El primero es incorporar el tipo financiamiento del terrorismo en estos 4 verbos rectores, y lo que hace es ampliar la finalidad y no los verbos rectores a 2 cosas: la que ya estaba contemplada, es decir, cualquiera de los delitos previstos en el decreto ley, y la que no estaba contemplada en el decreto ley 25475, que es cualquiera de los actos terroristas definidos en tratados de los cuales el Perú es parte, o la realización de los fines de un grupo terrorista, porque no conocemos cómo puedan de alguna manera los grupos terroristas ir cambiando de accionar, y que por ello el financiamiento restrictivo a las acciones contempladas en el decreto ley 25475 terminen haciendo incapaz de enfrentar la realidad a esta medida que estaríamos adoptando el día de hoy. Sin embargo, respecto a lo que él señala, el tratado, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la Convención Internacional para la Represión sí incorporan un tipo penal, en este caso puntual, muy puntual, como usted señala, normalmente no lo hacen, pero es en este supuesto en el que sí hablan de la definición del financiamiento de terrorismo en los siguientes términos, y lo definen de esta forma: comete delito en el sentido del presente convenio quien, por el medio que fuese, directa o indirectamente, ilícita o deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen o a sabiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el tipo penal propuesto por él ya ha otorgado dos interrupciones. Si me permite el presidente hacer una excepción con la congresista Mavila. Por excepción,
Congresista Mavila, tiene usted la palabra. Sí, gracias, congresista. El tema, señor, con este proyecto de ley no tiene que ver solo con la definición del tipo autónomo, tiene que ver, señor, con la coherencia sistémica que hay en este tipo penal. Estamos ante un tipo penal evidentemente abierto, pero además estamos ante una propuesta penal que no distingue la conducta tentada de la conducta comisiva. En el texto originario del proyecto, señor presidente, se incrimina a quien recolecta fondos a sabiendas que serán utilizados aun cuando los actos no se hayan realizado. Entonces, una cosa es recolectar fondos, señor, y que haya nexo causal con un acto terrorista, y otra cosa es recolectar fondos aun cuando los actos no se hayan realizado. Y en segundo lugar, señor, se sobrecriminaliza a quien aporta o provee fondos, que tiene una pena de 20 a 35 años privativos de libertad, cuando el que recolecta tiene una pena de 15 a 30, y eso viola, como bien lo sabe la congresista Pérez Tello, el principio de proporcionalidad. De fondo, en el derecho penal de garantía, señor presidente, rige el principio de determinación, y el principio de determinación en un Estado de Derecho tiene que ver con la definición inequívoca de la conducta penal. Entonces no se puede, como bien lo ha señalado el congresista Martín Belaunde, no se puede, señor, hacer una criminalización por referencia de un tipo penal. Es todo, señor. Tiene la congresista Pérez Tello, tiene la palabra. Con relación a ambas observaciones, señalar solamente que la pena ya existe contemplada hoy en el tipo 4F, que se va a derogar en la tercera, en el tercer artículo de la norma que se está planteando. Hoy está regulada en el artículo 4, inciso F, de la siguiente forma: cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación hecha voluntariamente con la finalidad de financiar las actividades de elementos o grupos terroristas. La pena será no menor de 25 ni mayor de 35 años si el agente ofrece u otorga recompensa por la comisión de un acto terrorista. Es decir, eso ya está recogido en la norma hoy. Sin embargo, hay un informe al respecto que es importante resaltar, el informe que se incorpora en el Plan Nacional de la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. En ese informe se señala que el delito de financiamiento del terrorismo se encuentra tipificado como un acto de colaboración con la comisión de un acto terrorista. A raíz de ello, se ha interpretado que para que se configure la conducta de financiamiento del terrorismo, resulta necesario que los fondos sean efectivamente utilizados para cometer o intentar cometer un acto terrorista, en la misma lógica que lo señalaba por la congresista Rosa Mavila. Además de ser contrario a los requerimientos de las normas y estándares internacionales, dicha exigencia ha tornado la norma extremadamente difícil de aplicar, tal como lo revelan la falta de condenas. Es decir, es precisamente la redacción actual la que ha generado la necesaria corrección de un tipo penal que se entienda como combatir el financiamiento, que no es otra cosa que narcotráfico financiando terrorismo para distraer la acción del gobierno en perseguir actuaciones aisladas como las que se cometen en el BRAEM para poder permitir un narcotráfico libre de persecución penal y de persecución y asignación de logística y de Fuerzas Armadas y de Policía, porque estamos combatiendo un delito mayor que significa la vida de peruanos y peruanas en todo el país, máxime en zonas como el BRAEM. Es decir, lo que estamos enfrentando es un problema para el cual no estábamos preparados y no estaba preparado el derecho penal. Y ciertamente habrá que sacrificar algo de dogmática por un bien mucho mayor, que es la tranquilidad de nuestro pueblo. En ese sentido, presidente, lo que hemos hecho es plantear dos artículos. En el primero, en el que se incorporen los tipos, los delitos reconocidos como tales en el decreto ley, y cualquier otro que de alguna manera se describa no como delito, sino como hecho, como conducta terrorista, en tratados internacionales que se están adecuando constantemente. El artículo segundo establecería un criterio de interpretación y aplicación de manera que se trate como un delito autónomo y que no se repita lo que sucede actualmente. Y el tercer artículo sería una derogatoria del artículo que les he leído, que es el 4F, el que ha impedido una correcta persecución. Ese es el texto que planteamos a su consideración, presidente, y les pido que, si ya ha sido distribuido, se vote en este momento. Muchas gracias, presidente. Se va a dar lectura al texto final remitido por la presidenta de la Comisión de Justicia. Texto sustitutorio del proyecto de ley 783, presentado el 3 de octubre de 2012 a las 17:54 horas. Ley que modifica el decreto ley
25.475, decreto ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, con la finalidad de sancionar el delito de financiamiento del terrorismo. Artículo 1. Incorporación del artículo 4A al decreto ley 25.475, ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio. Incorpórase el artículo 4A al decreto ley 25.475, ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio en los términos siguientes. Artículo 4A. Financiamiento del terrorismo. El que por cualquier medio, directa o indirectamente, al interior o fuera del territorio nacional, voluntariamente provea, aporte o recolecte fondos, recursos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos con la finalidad de cometer cualquiera de los delitos previstos en este decreto ley, cualquiera de los actos terroristas definidos en tratados de los cuales el Perú es parte o la realización de los fines de un grupo terrorista, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 25 años. La pena será privativa de libertad no menor de 25 ni mayor de 35 años si el agente ofrece u otorga recompensa por la comisión de un acto terrorista o tiene la calidad de funcionario o servidor público. Este último caso, además, se impondrá la inhabilitación prevista en los numerales 1, 2, 6 y 8 del artículo 36 del Código Penal. Artículo 2. Interpretación y aplicación del delito de financiamiento del terrorismo. El delito de financiamiento de terrorismo es un delito autónomo que para su consumación no requiere que los delitos previstos en el decreto ley 25.475, los actos terroristas definidos en tratados de los cuales el Perú es parte o los fines de un grupo terrorista se perpetren con ocasión del comportamiento típico del delito de financiamiento del terrorismo. Artículo 3. Derogación. Derógase el literal F del artículo 4 del decreto ley 25.475, por el que se establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, modificado por el artículo 1 del decreto legislativo 985. María Soledad Pérez Tello de Rodríguez, presidenta de la Comisión de Justicia. Concluido el debate, los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. De esta manera, aquí en el hemiciclo principal ha concluido el debate del proyecto de ley
que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio con la finalidad de sancionar el delito de financiamiento del terrorismo. La representación nacional se prepara para emitir su voto a esta propuesta legislativa que está destinada a incorporar al ordenamiento jurídico nacional el delito de recaudación y financiamiento del terrorismo que se encuentra previsto en la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Es decir, se pretende implementar en el derecho nacional una disposición del derecho internacional. Cabe señalar que el artículo 55 de la Constitución Política del Se va a proceder prevé que los a tratados declarar celebrados el por cierre de la Estado asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 100 congresistas, más el congresista Aguinaga, más el congresista Mauricio Mulder. 102 congresistas. Al voto. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 97 congresistas, en contra 0, abstenciones 2, más
Mauricio Mulder, verde. Aguinaga, verde. Tan, verde. Cordero, verde. Congresista Uceda, verde. 102 votos a favor. Total, 102 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 783, porque se modifica el decreto ley 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, con la finalidad de sancionar el delito de financiamiento del terrorismo. De conformidad con el artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto aprobado será materia de segunda votación, transcurridos 7 días calendarios. Siguiente proyecto. De la Comisión de Justicia, proyecto de ley 582. Se propone modificar diversos artículos del Código Civil. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Justicia del periodo anual de sesiones 2011-2012, recaído en el proyecto de ley 582, que propone modificar diversos artículos del Código Civil. Tiene la palabra la congresista Pérez Tello, presidenta de la Comisión de Justicia, hasta por 10 minutos. Es demasiado. No. Gracias, presidente. Con su venia. Voy a plantearles la modificación de varios artículos del Código Civil que por su complejidad me parece más adecuado informarles cuál ha sido el procedimiento para la presentación del proyecto, el debate en la comisión y luego pasar a hacer una mención de los artículos que se pretenden modificar, derogar o añadir para que podamos discutir por ellos en particular. Este proyecto de ley, el 582, es un proyecto planteado por el congresista Bengolea y algunos otros congresistas que suscribimos el mismo y se refiere en realidad a una comisión, la siguiente por favor, a una comisión que se forma en el año 96. ¿Qué cosa sucede? Se conforma una comisión que finalmente es... se suman miembros del Ejecutivo y representantes del Legislativo. Esta comisión presenta una modificación, un conjunto de modificaciones al Código Civil, por ley 26394, la anterior, por favor. 26394, que se publica el 22 de noviembre del 94 y que se modifica con posterioridad en el 96, el Congreso constituye una comisión encargada de elaborar un anteproyecto. Este sufre algunas modificaciones, la siguiente, por favor. Y el Poder Ejecutivo hace suyo, mediante el proyecto del...